o las bases están, ustedes ya las tienen establecidas con la actividad que realizaron el fin de semana. Entonces, simplemente voy a hacer algunos comentarios como para retomar el tema y ustedes sin problema puedan seguir el ejercicio que tengo preparado para el día de hoy. Para que tengan la confianza de que este estado pasivo es claro, les puedo comentar que básicamente es muy similar al estado pasiva con una pequeña diferencia que van a ver ustedes o que de hecho ya seguramente observaron en la elaboración de sus síntesis. En este caso, el estado pasivo de Rankine, asumimos que el muro que no tiene fricción y que se extiende a una profundidad infinita, va a ser, el muro va a ser empujado gradualmente hacia la masa del suelo. Es decir, el respaldo del muro es como si se estuviese recargando, valga la expresión, recargando hacia el suelo. Entonces, en este caso, cuando eso sucede, el esfuerzo efectivo principal se va a incrementar. ¿Por qué se va a incrementar? Bueno, recordemos que la línea oscura continua de A a B sería el muro del respaldo en condiciones de reposo, pero cuando este muro empieza a recargarse sobre la masa de suelo, que es la que está conteniendo, se va a permitir un desplazamiento delta L hacia la derecha, y el muro se va a desplazar y va a tomar forma de la línea punteada A', B', ¿ok? Entonces, evidentemente, las condiciones van a cambiar. En un principio, el suelo está sometido a un esfuerzo vertical sigma prima sub 0 y si multiplicamos este esfuerzo vertical, lo multiplicamos por un K0, entonces tenemos el esfuerzo horizontal, pero en estado de reposo. Bajo esa condición tendríamos este círculo 1 o este círculo naranja en línea discontinua. El suelo por sí solo tiene sus características de resistencia de una cohesión y un ángulo de fricción, el cual presenta un envolvente de falla que está mostrado en esta línea con cierta pendiente y cierta ordenada a la orilla. Entonces, cuando pasa a este estado de pasivo, es decir, el muro se va empujando gradualmente hacia la masa del suelo, entonces este valor va a empezar a cambiar. Es decir, para que este círculo sea tangente a la circunferencia, tiene que haber un cambio en este círculo con línea discontinua. ¿Cuál va a ser el cambio? Pues precisamente que debe de ir variando este esfuerzo de tal manera que logremos que haya un esfuerzo que sea tangente a la línea de falla. Entonces, están observando ustedes esos cambios en el valor. Vean cómo el extremo que representa sigma 0, es decir, el esfuerzo vertical no cambia, porque el estado de esfuerzos no cambia en este caso, sino debe de cambiar en el horizontal. Entonces, en el momento en que existe un punto tangente a la línea de falla, en ese momento, en ese instante, se presenta la falla en el suelo. Entonces vean cómo este esfuerzo que estaba en esta abscisa de esfuerzo normal fue variando hasta llegar a un esfuerzo que ahora le vamos a llamar esfuerzo pasivo de Rankine. Y entonces este esfuerzo pasivo, si nosotros trazamos una línea
de radio hacia el centro y el punto de falla, vamos a ver nuevamente que se forma un triángulo rectángulo y la función seno de phi, que sería el cateto formado por la línea DC sobre la hipotenusa, que sería la línea de A a B, haciendo los respectivos sustituciones en función de esta función trigonométrica seno de phi igual al cateto DC sobre la hipotenusa AC, nos va a llevar a esta expresión donde el esfuerzo pasivo, el esfuerzo lateral pasivo efectivo, acuérdense que trabajamos con esfuerzos efectivos, va a ser igual al esfuerzo vertical, que es igual al gamma por z por la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2 más 2 veces la ecuación por la tangente de 45 más phi sobre 2. Si ustedes fueron observadores o son observadores, habrán notado que la estructura de la fuerza, del esfuerzo lateral activo y pasivo, básicamente es la misma estructura con la diferencia que el término dos veces C se suma, en este caso que es pasivo, y que el ángulo de la identidad trigonométrico tangente es 45 más phi sobre 2. De tal manera que si nosotros representamos la ecuación anterior, eh, la valoramos o la evaluamos a lo largo de la profundidad del muro, nos vamos a dar cuenta que el muro de altura H, como es un solo material, tenemos que, independientemente del valor que tenga este término, el término 1, a la profundidad de z igual a 0, independientemente del valor de phi, este término se va a hacer 0, por lo tanto solamente va a quedar diferente de 0 el término de 2 veces c tangente de 45 más phi sobre 2. ¿Por qué? Porque el primer término está en función de z y el segundo no está en función de z, que es la profundidad. Entonces, el primero se hace 0 y el segundo, al ser más 2 veces c, entonces toma un valor positivo. Y cuando z vale una profundidad mayor a 0, pues evidentemente esta cantidad del primer término va a ser positiva y la segunda cantidad va a ser positiva siempre y cuando tenga evidentemente un suelo cohesivo friccionante o estrictamente friccionante. Entonces, cuando Z sea igual a H, entonces pues aquí sería gamma por H por tangente de 45 más I sobre 2 más 2 veces C por la tangente de 45 más I sobre 2. Ya dijimos que el segundo término no está en función de Z. De tal manera que tendríamos esta situación. Z igual a 0, el término sería 2 veces el radical de Kp o de coeficiente de tierras en estado pasivo, y Z a una profundidad de H sería el término de gamma por Z por el valor de Kp. Y entonces observamos que la variación del esfuerzo lateral o presión lateral, la presión lateral o esfuerzo lateral en forma pasiva, me da una figura una figura que tiene una forma trapezoidal, donde digamos que la base de ese trapecio sería H y las bases de ese trapecio sería la altura menor, 2 veces C, por la raíz de Kp, y la base mayor, la altura mayor, perdón, sería 2 veces la cohesión raíz de Kp más gamma por ZKp. Y esa sería la variación de la profundidad. Evidentemente, si quiero calcular la fuerza lateral, tendría que calcular el área de este trapecio. Bueno, ya sabemos que el área de un trapecio, o dividirlo en dos figuras, en un rectángulo cuya altura pues sería h y la base sería 2 veces la raíz de Kp,
y la segunda figura trazada sería un rectángulo, perdón, un triángulo sería la segunda figura, cuya base sería 2 veces gamma por z por kp, y la altura sería h. Y evidentemente el punto de aplicación sería, lo puedo hacer de dos formas. Si ustedes tienen a la mano o recuerdan cuál es, dónde se concentra o dónde está el centroide de, de esta figura compuesta, pues ahí estaría actuando a lo largo de H. Pero como ya dijimos que es complicado tener en mente esa expresión, entonces lo hacemos a partir del principio de que el momento de la resultante es igual a la suma de momentos de las fuerzas parciales. Entonces tendríamos que calcular, ubicar que el centroide o la fuerza en el rectángulo está aplicado a la mitad de la altura, y la, la fuerza o la resultante del triángulo está aplicada a un tercio de la altura contado a partir de la base. Hacemos nuestra suma de momentos y obtendríamos despejando el valor de el punto de aplicación de la fuerza resultante, o bien llamada fuerza lateral. ¿Ok? Esa sería la situación. Por otro lado, ya de una manera, digamos, particular, cuando tenemos material diferente a un suelo cohesivo friccionante, que podría ser estrictamente friccionante o estrictamente cohesivo, pues evidentemente este diagrama va a cambiar. Lo mismo va a suceder cuando tengamos una sobrecarga o una presencia de nivel freático o una variación en cuanto a la estratificación, es decir, tengamos diferentes materiales. Entonces, ojo, tendremos que hacer consideraciones para tomar en cuenta las condiciones particulares a las cuales está sujeto el muro. En el caso específico de que tuviésemos un suelo sin cohesión, al ser C igual a 0, entonces vean aquí este término 12 por el Kp, aunque el valor de Kp dependa del ángulo de fricción, el primer término de gamma por z es 0, entonces sería 0 más el segundo término, al ser 0 la cohesión, pues evidentemente esta parte del diagrama se convierte en 0. Entonces hagan cuenta que este punto es como si lo jaláramos, o se tendría que jalar hacia el origen. Entonces el diagrama ya empieza a cambiar. Y cuando h vale z, cuando z vale h, es decir, en la base del muro, entonces los dos términos de la ecuación serían diferentes de 0. Una parte debido al gamma por z, que sería gamma por h ahora, por la raíz de Kp, ese término se hace diferente de 0, y el segundo término, que sería 2 veces la cohesión, al ser 0, desaparece el segundo término, pero el primer término sigue apareciendo y es positivo. Por lo tanto, el diagrama para un suelo friccionante se simplifica muchísimo con respecto a este, que es el que corresponde a un suelo cohesivo friccionante, porque entonces tendríamos un triángulo como el que se está marcando con la línea roja, ¿no? Se convertiría en un triángulo de este tipo. Y entonces el empuje para un suelo sin cohesión, pues evidentemente sería igual numéricamente al valor del área. Entonces ahí vean cómo sí se simplifica la situación. No así para un suelo, por ejemplo, estratificado o un suelo con nivel freático. Entonces eso, nuevamente lo repito, hay que poner atención. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros podemos escribir la razón de sigma P con respecto al esfuerzo vertical sigma sub 0, es decir, lo podemos pasar dividiendo hacia este término,
entonces nos va a quedar una razón o un cociente que va a ser igualado a la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, como se muestra en esta nueva expresión, donde evidentemente a ese coeficiente ahora lo llamamos coeficiente de presión de tierra pasiva de Rankine. Y estoy enfatizando que este Kp es el coeficiente de presión de tierra de Rankine, porque como vamos a ver en la clase de mañana, también existe el coeficiente de presión de tierra pasiva que definió Coulomb en su momento. Entonces hay que saberlos diferenciar porque no se calculan de la misma manera. ¿Ok? Entonces cuando el muro se rescuesta o se mueve hacia la masa de suelo, evidentemente se va a formar una cuña que llamamos cuña de falla del suelo, donde es una falla de forma triangular, un poco más acostada con respecto a la que se formaba o provocaba un esfuerzo activo. Y en este caso, los esfuerzos, perdón, la deformación pues se marcaría como una deformación negativa con respecto a la activa, es decir, en sentido contrario, y se estarían formando planos de deslizamientos como se muestran en esta imagen, y el ángulo de inclinación, es decir, este ángulo de inclinación de esta cuña de falla estaría definido por 45 menos phi sobre 2. Recuerden que el ángulo de esos planos de falla son 45 menos, que corresponde al signo contrario de lo que tenemos en la fórmula para el Kp, que es aquí es más y los ángulos están menos. Entonces, este 45 menos phi sobre 2 es un ángulo que se mide a partir de de la dirección horizontal, porque están actuando con la dirección del plano del esfuerzo mayor. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo único que tenemos que hacer para resolver una fuerza lateral de un muro es recurrir a esta expresión, valorarla o evaluarlo en los diferentes puntos de interés del respaldo del muro, trazar el diagrama de presiones y calcular las áreas respectivas de ese diagrama, y el área sería la fuerza lateral que vamos a reportar. En caso de que necesitemos el punto de aplicación, bueno, vuelvo a insistir, calculamos o nos apoyamos del principio de que el momento de la fuerza resultante es igual a la suma de los momentos que provocan cada una de las fuerzas parciales que participan en ese diagrama. Para verlo de manera mucho más clara, vamos a resolver un ejercicio, el cual les voy a mostrar el enunciado, y una vez que tomen los datos, vamos a pasar a marcar para resolverlo. Entonces nos plantean determinar la fuerza pasiva, no olvidar que ya estamos en una fuerza pasiva de Rankine por longitud unitaria de muro, y también nos piden encontrar la localización de la resultante. Acuérdense que cuando hablo de resultante me estoy refiriendo a esta fuerza pasiva, es decir, cuál es la fuerza que está actuando en el respaldo del muro, y cuál es la distancia a la cual se está concentrando, ¿no? Y esa distancia Z que damos como punto de aplicación es referida siempre a la base a la base del muro. ¿Ok? Entonces tenemos una situación que se describe a partir de una altura 1, que son 2 metros medidos a partir de la superficie, una H2, que es medida a partir de los 2 metros anteriormente mencionados. Tenemos una sobrecarga externa. Aquí vean, voy a incorporar el efecto de una sobrecarga
que vale 14 kilonewtons por metro cuadrado. El material que tenemos por encima de los 2 metros está en estado seco, pues aquí tengo la marca y la nota de que hay nivel freático y vale 17 kilonewtons por metro cuadrado. Y el ángulo de fricción es de 34 grados. No tiene cohesión, aquí me están indicando que es cero, por lo tanto el suelo no tiene cohesión, es un suelo friccionante. El material que se encuentra por debajo del nivel freático es un material que se encuentra saturado, cuyo peso volumétrico es de 19.8 kilonewtons por metro cúbico, y el ángulo de fricción es de 34 grados y tampoco tiene cohesión. Entonces, como tienen el mismo ángulo de fricción, podríamos pensar que es el mismo material, simplemente que al haber nivel freático, evidentemente los pesos volumétricos son diferentes. ¿Por qué pensamos o podemos llegar a la conclusión que es el mismo material? Porque tampoco tiene cohesión, o sea, ambos no tienen cohesión, presentan el mismo grado, el mismo ángulo de fricción, y solamente el material está en condiciones diferentes por la presencia del nivel freático. ¿Ok? Y lo que tenemos, el propósito de realizar este ejercicio es precisamente verificar la variación de los diagramas de presión en estado pasivo a partir de la teoría de Rankine, cuando hay una sobrecarga externa y no hay nivel freático. La intención también de resolver este problema, digo, como complemento a lo que hemos venido trabajando en esta unidad, es mostrar el efecto de la sobrecarga que ustedes ya han trabajado de manera independiente en un problema que se les dio la explicación detallada de manera escrita y posteriormente reflejaron el entendimiento a través de la resolución de un ejercicio. Y simplemente como complemento, déjenme decirle que la gran mayoría, fue mínimo un par de estudiantes que por una razón omiten el efecto de la sobrecarga. Entonces, con la intención de corroborar y dar confianza a lo que ustedes ya realizaron, aquí tome consideración en el ejercicio de que va a estar actuando un estrato, perdón, una carga externa. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a Excel para empezar a explicar la solución del problema. La dinámica es exactamente la misma. Tengo una hoja de trabajo de MATCAD con la finalidad de que me sirva como pizarra y ir resolviendo el ejercicio. Bueno, como ustedes podrán observar, ya está escrito el planteamiento para tener a la vista los datos. Estos datos son exactamente los que se mostraban en la diapositiva. Sus respectivos espesores de los materiales que se involucran, las características de resistencia como es ángulo de fricción y cohesión, ¿ok? Y entonces recordando la expresión que presentamos anteriormente en la diapositiva, la presión lateral pasiva, acuérdense que ya estamos en un estado pasivo, a cualquier profundidad está definida por esta expresión. Siempre les he mencionado durante la solución de los ejercicios que hemos realizado en los 4 anteriores, que gamma por Z me representa la sobrecarga, ya sea por peso propio y en su momento la externa al cual está sometida el muro. En este caso, al tener una carga externa, esta carga externa debe de estar adicionada o debe ser considerada en esta parte de la ecuación. Por lo tanto, las profundidades de análisis para la variación sería Z igual a 0. En la transición de material, en este caso, está marcada con la presencia de nivel freático, que sería Z igual a 2. Y finalmente, en la base de la cimentación. Recuerden que estas profundidades que se proponen son profundidades, el número de profundidades mínimo. Si alguien lo quisiera hacer a cada metro, pues evidentemente lo que va a obtener son diferentes esfuerzos que les van a llevar a definir exactamente el mismo diagrama, simplemente que el diagrama, digamos, estaría evaluado de una manera más discreta, es decir, los intervalos de análisis son más pequeños y pues el trazo sería pero es exactamente el mismo.
Entonces vamos a calcular o a sustituir esta expresión en cada una de las profundidades de análisis, ¿ok? Aquí, entonces tenemos que para z igual a 0, tengo mi expresión gamma. En este caso, gamma, ¿cuánto vale, chicos? Gamma vale para el primer estrato 14, no es cierto, 17. Entonces aquí tendría que sustituir 17. Déjenme ver si puedo, no sé por qué no puedo subir la pantalla. Bueno, acá sería 17. 17 kilonewtons. Profundidad de análisis 0. Y aquí es donde les digo que tengo que considerar 17 por 0, que sería gamma por ciento, más la sobrecarga externa. La carga externa es de 14 y la suma de estas dos presiones, kilonewtons por metro cuadrado, acá se elimina este lineal con este cúbico y me da un kilonewton por metro cuadrado. Este lo tengo que multiplicar por el Kp, pero ahora el Kp sería tangente de 45 más phi sobre 2, pero el ángulo de fricción es de 34, ¿ok? Hasta ahí es el primer término, más 2 veces la cohesión. En este caso, la cohesión, el material no tiene, entonces tendría que ser 0 por la tangente de 45 más 34. Si yo no escribo aquí 34, no me va a perjudicar o no me va a modificar mi resultado porque la cohesión es 0 y todo esto se hace 0. Pero bueno, como la finalidad es mostrarles paso a paso, lo estoy sustituyendo. De tal manera que el valor del esfuerzo calculado para ese nivel de z igual a 0 me da de 49.519.81 pascales. Acuérdense de las unidades que me maneja de manera directa acá. Bueno, entonces la presión de poro en la superficie vale 0. Acuérdense que no hay, ahí todavía no hay nivel freático, por lo tanto vale 0. Voy a subir un poquito más aquí para que me funcione mejor. ¿Ok? Después, para z igual a 2, hago exactamente lo mismo. Entre corchetes estoy colocando el esfuerzo dado por el peso propio y por la sobrecarga. Entonces, peso propio sería el primer estrato, que sería de 17, por el espesor del estrato primero, que es 2 metros, más la sobrecarga, 14 kilonewtons, por el coeficiente de reposo, de tierras de reposo, 45 más 34, tangente cuadrada, sobre 2, más 2 veces la cohesión por la tangente de 45 más 34. Aquí quiero hacer una aclaración. No, está bien la expresión. Está bien aquí. Entonces, no hay ninguna aclaración en el momento. Damos igual y el esfuerzo calculado sería de 169.782.34 pascales a la profundidad de z igual a 2. Para z igual a 2, ahí iniciaría la presión de poro, o sea, ahí está el nivel freático, por lo tanto, en esa intersección o en esa profundidad, la presión de poro vale 0. Acuérdense que las estamos colocando para no olvidarla en nuestro trazo de los diagramas. Para la profundidad z igual a 6, que corresponde a la base, hacemos exactamente lo mismo. En la primera parte, que está sombreada ahorita con negro, correspondería al valor de la sobrecarga o del esfuerzo vertical debido a un peso propio y a una sobrecarga. Pero acuérdense que es efectivo, por lo tanto, la primera sería 17 por los 2 metros, que es lo que venimos, digamos, como que acumulando. Luego, más el esfuerzo efectivo debido al peso propio de la segunda capa, que sería el esfuerzo provocado por el peso sumergido, que sería igual al peso del material, 19.8, que es en condición saturada, menos la presión de el peso volumétrico del agua, en este caso 9.81, por
el espesor del material que está saturado. En este caso, el material que está saturado son 4 metros. Esto sería estrictamente por peso propio. Hay que adicionarle o agregarle el efecto de la sobrecarga, que sería de 14. ¿Ok? Entonces, todo esto que es el efecto de una sobrecarga por peso propio y por carga externa, multiplicarlo por el coeficiente de tierras en estado pasivo, que sería de 34/2. Más 2 veces la cuestión, vuelvo a insistir, la cuestión vale 0, entonces el segundo término se va a eliminar, yo la estoy sustituyendo pues para que vean cómo se aplica la expresión original. Y entonces le damos igual para que nos muestre el resultado, sería de 311.126.13 pascales, ¿ok? Y en este caso, como el material del segundo estrato, que vale en 4 metros, está saturado, entonces si hay presión de poro, que sería igual a 9.81 gama del agua, por el espesor del material saturado, que son de 4 metros. Y la presión de poro a esa profundidad sería de 39.240 kilonitros por metro cuadrado, ¿ok? Entonces ya tenemos las presiones laterales en estado pasivo con sus respectivas presiones de poro, y entonces con estos datos, con estos valores, pues vamos a calcular, o más bien vamos a trazar nuestro diagrama o nuestra variación de presiones. Aquí se los estoy presentando. Acuérdense, el primer diagrama corresponde a la presión efectiva. En este caso, la presión efectiva está definida a partir de una sobrecarga por peso propio y una sobrecarga externa, ¿ok? Luego tenemos un diagrama de presión de poro porque hay nivel de presión, porque hay nivel freático, y la suma de estos dos diagramas me va a dar el diagrama total. Ojo, si a mí me preguntan cuál es la presión total a cualquier profundidad, yo tendría que hacer la lectura de este diagrama. Si me piden la presión efectiva en cualquier profundidad, tendría que leer este diagrama, que a su vez está definida por la sobrecarga y por el peso propio del material. Si me piden la presión de poro a cualquier profundidad, entonces tendría yo que hacer la lectura de este diagrama, ¿ok? Entonces vean cómo es la variación, cómo es la variación de esa presión efectiva, presión de poro y total. Vamos, como fíjense que esta figura, al sumarle esta figura, el primer diagrama, sumarlo el segundo diagrama, pues lo que va a hacer es variar o cambiar, modificar la pendiente de esta línea, y la va a cambiar de esta forma, pero la forma sigue siendo pues prácticamente la misma a la primera. Por lo tanto, para hacerlo más rápido el cálculo, puedo hacer el cálculo de las áreas parciales del diagrama total. En el diagrama total estoy proponiendo una división de áreas como se muestra, de 0 a 1, formada por un rectángulo, que estoy llamando área 1, y el área 2 de forma de triángulo, y el área 3 forma de un rectángulo cuya altura sería de 4, es decir, de 2 a 6, y finalmente un triángulo cuya base es la diferencia de 350.37 menos 169, y la altura sería de 4. Vean que hasta aquí es exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuál fue la diferencia? Pues simplemente en la fórmula de la presión pasiva evaluada en la profundidad, en las profundidades definidas previamente en función de las condiciones que tengo que tomar en cuenta. Posteriormente, pues me llevaría a calcular el área 1, área 2, área 3 y área 4. El orden, este es, digamos, el que yo propongo. Alguien puede proponer un orden diferente, a lo mejor empezar área 1, área 2, área 3, área 4, o hacer alguna otra división, pero yo creo que esta es la división más obvia que se ilustra, ¿ok?
calculamos las áreas parciales rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, y la suma de estas 4 áreas me va a dar el, el valor de la fuerza lateral, y la suma de momentos de esa fuerza multiplicada por el brazo de palanca que desconozco debe ser igual al área 1 por su brazo de palanca. Veamos que el área 1, la fuerza está aplicada a la mitad de la altura del rectángulo, pero como es medido el brazo de palanca a partir de la base, pues lo que yo tendría que hacer es la suma de los 4 metros, no, perdón, ajá, de los 4 metros más este metro, y entonces el brazo de palanca sería 5 metros. Para el área 2, lo mismo, está actuando a 1/3 de la base, pero la base de este triángulo está medida a partir de estos 2 metros. Tendría que adicionarle los 4 metros para referirlo a la base. En el caso del área 3 y del área 4 no hay ningún problema porque ambos puntos de aplicación están medidos o coinciden con la base del muro. Entonces ahí directamente sería a la mitad de 4 y a 1/3 de 4. Y despejando, bueno, aquí ya se ilustra el valor del brazo de palanca, o dicho en otras palabras, el punto de aplicación que estamos buscando. ¿Ok? Para pasar al examen voy a dejar esta parte aquí. Simplemente el día de mañana vamos a corroborar en los primeros 5 minutos de la clase el cálculo de las áreas parciales para llegar a la fuerza lateral pasiva, aquí debe de ser pasiva, y el punto de aplicación, que ahí, aunque ya salió el resultado, bueno, pues vamos a determinar de dónde sale exactamente ese valor que aparece en el diagrama de 2.3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quedaría pendiente para el día de mañana. Y el día de mañana revisamos los resultados de este ejercicio y pasamos al caso o a la teoría de Coulomb. Adicionalmente a este ejercicio que estoy explicando en clase, les voy a subir la solución detallada de manera escrita de otro ejercicio para calcular el estado pasivo, de tal manera que refuercen esta parte que estamos explicando, ¿ok? Entonces, por favor, pasen a su Classroom, pasen a su Classroom. Diríjanse a su hoja donde dice trabajo de clase. Y el examen ya debe de estar activo. E inicien el examen. Tienen 15 minutos, se cierra exactamente a las 10, son 9:45. A las 10 se cierra, después de las 10, o sea, a las 10 en punto cierra, y ese sería el límite de tiempo. Conforme vayan terminando su examen, pueden desconectarse de la clase. Con eso finalizaríamos. Víctor, quedaría pendiente tu pregunta que estás haciendo mañana al inicio de la finalización del problema. Lo vamos a aclarar. Aquí ya estoy anotando tu pregunta para que lo aclare yo. ¿Ok?
Disculpe, Miss, disculpe, Inge. Ah, Dígame. bueno, yo ya entregué el examen y bueno, lo entregué Sí. a las 10 y sí se envió, pero me aparece como con retraso, pero sí se envió. O sea, todavía lo pude enviar. ¿Cómo? Si lo entregaste 10 en punto, es muy probable que te haya registrado tu formulario. Si lo envías después de 10, no sé, con décimas de segundo, es probable que no lo haya registrado. Puntualmente a las 10 todavía lo capta. Pero en tu caso, si te marcó dentro del tiempo de 10 en punto, usted tampoco tendrá ningún problema.